Buen día, vamos a continuar con la presentación de los modelos de ProModel y en esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio referido al misionero. Recuerden que el misionero es aquel que va visitando a 20 casas y en el transcurso de ellas él tiene las siguientes alternativas. En la casa que toca, 50% de las veces él es aceptado y se le permite realizar una charla con el dueño, y el 50% de las veces, es decir, la otra mitad, él tiene que irse a la siguiente casa. Una vez que el misionero entra en la casa, por ejemplo a la salita de esa casa o al recibidor, conversa con el dueño durante aproximadamente 15 a 20 minutos, pasados los cuales pueden ocurrir tres cosas. El 66.7% de las veces ocurre que no vende ninguna revista. Un sexto de las veces vende una revista y otro sexto de las veces vende 2 revistas. Podríamos modelar esto ubicando las 20 casas como 20 localizaciones, pero no sería muy visible y tendríamos que repetir el mismo proceso en cada una de las localizaciones. Por tanto, lo que vamos a hacer es simplemente centrarnos en una casa y hacer el modelamiento de ella. En este sentido, entonces, estamos ya acostumbrados a empezar todo el proceso con una localización inicio, ¿no? Esa es nuestra localización inicio, y también colocamos una localización fin. Son importantes estas localizaciones porque nos muestran la entrada y la salida de las entidades del sistema. Recordemos que no necesariamente hay una entrada y una salida, puede haber varias entradas y también varias salidas del sistema. Recordemos que además la llegada al sistema, la entrada, se hace con la opción Arrivals del menú Build, que está acá arriba, y la salida del sistema, después de haber llegado a esta localización fin, se hace con la ruta Exit, es decir, salida. Tenemos entonces acá la localización inicio, capacidad 1, solo una unidad, caídas o downtimes, nada, y todo por defecto. La localización fin de igual manera, y vamos a adicionar entonces la localización denominada la casa, ¿no? Y entonces ubicamos ahí la casa que va a visitar nuestro misionero. Ahí está la casa. Por defecto todas las opciones, capacidad 1 y unidades también 1. Finalmente entonces lo que tenemos es la salita, ¿no? Necesitamos un icono que nos pueda representar la salita, o un recibidor, un escritorio que está ahí dentro de la casa. Hacemos clic con este escritorio y ubicamos entonces nuestra salita dentro de la casa, ¿sí? Ahí entonces eso que está con el nombre des por defecto, yo simplemente le cambio de nombre y le digo sala. Entonces, ¿qué tenemos acá? Inicio, fin, casa y sala. A continuación lo que voy a hacer es definir entidades, y entonces voy al menú y tengo la opción Entities. Entities me permite identificar a mi misionero. Ahí está mi misionero. Si deseo lo hago crecer un poquito, y entonces el nombre que está por defecto es maquinista, pero para mí este es un misionero. Entonces este misionero tiene como datos por defecto 150 feeds por minuto, estadísticas, time series, notas ninguna.
Necesito además un recurso, y el recurso para mí va a ser el dueño de casa, ¿no? Ahí está el dueño de casa, también lo hago crecer un poquito, y este que acá es operador, para mí se va a llamar dueño de casa, ¿sí? También todas las opciones por defecto. Recuerden que este es un recurso, ¿no? Es algo que está en el sistema, él no fluye por el sistema como la entidad, sino más bien es requerida cuando se le solicita con el comando get y el nombre del recurso. Cuando quiero liberar el recurso, entonces put y libero, lo dejo libre, y cualquier otro punto del sistema podrá hacer la solicitud de ese recurso. Bien, entonces tenemos las 3 localizaciones, entonces 4, perdón, inicio, la casa, la salita y la salida del sistema. Ya sabemos colocar muy bien las rutas, eso se coloca en Processing, y entonces hago clic en misionero, clic en inicio y clic en la casa. Hago lo mismo para la ruta que está de la casa, clic, a la salida del sistema. Pero ocurre que esta tiene además una ruta alternativa, es decir, puede irse a la siguiente casa o puede entrar a la casa, a la sala. Y en ese sentido, entonces, vengo acá y digo Add Routing. Recuerden que estoy ubicado acá, y entonces Add Routing me está diciendo que voy a hacer una ruta adicional, alternativa a la que iba a la salida. Clic a la sala. Nuevamente, misionero que está en la sala, luego de terminar su labor, se irá a la salida. Esa es entonces las rutas que definimos acá. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente definir los arrivals y definir las probabilidades asociadas a cada uno de estos puntos. Arrivals, entonces, locations, aquí tenemos arrivals. No hay ningún arribo y decimos que el misionero llega ahí. El misionero llega a la localización, una cantidad, la primera vez el 0, y aquí las ocurrencias deberían ser 20 para las 20 casas, pero inicialmente la voy a dejar como infinito, ¿de acuerdo? Y entonces la frecuencia debería ser aproximadamente en promedio. Sabemos que acá nos teníamos que quedar 6 minutos. Si es que entramos acá, nos quedábamos en promedio 15 minutos, es decir, podíamos gastar unos 21 minutos acá. Y entonces, para que no haya saturación, es decir, un misionero venga detrás de otro, podríamos manejar esto acá y decir que cada 30 minutos llega el misionero. El día de ayer entiendo que esto estaba en 1, y entonces ahí como que no parecía muy adecuada la lógica en la que se estaba dando el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, estaría listo esto. Tendríamos que indicar ahora Processing. Está Processing. Hago clic en esta línea. Esto se marca en rojo. Esto está acá. Y entonces acá deberé definir cuánto tiempo está en inicio. Entiendo que nada, es casi inmediato, que entra directamente a inicio y pasa hacia la casa, ¿no? Entonces este movimiento lo he dicho que lo podía hacer en 3 minutos. Entonces el comando acá en movimiento lógico, move logic, es move for 3, indica se mueve durante 3 minutos. Lo mismo haré en esta ruta que se marca en rojo, y esa ruta es que está en casa, y entonces se mueve a fin. ¿Cómo se mueve? Move for 3.
3 minutos tarda en irse. Entonces, de acá, de la sala, quizás también es exactamente lo mismo. De la sala se mueve a fin con move for 3. Algo que me he olvidado es sacarlo al misionero del sistema. ¿Cómo lo saco al misionero del sistema? Hago clic en misionero, clic en fin, y entonces ¿dónde le mando? Si no acá, hacer clic en route to exit. Verán en la parte superior, en la segunda tabla, se va a crear una tupla. Entonces dirá que el misionero, estando en la localización fin, el misionero exit, sale del sistema. Tendré entonces construido esto. Necesito ciertos contadores para contar cuántos misioneros compran revistas, una revista, 2 revistas, y finalmente cuántos no compran ni una revista. ¿Sí? Entonces, tendré que definir variables. Eso lo hago en build, variables. Entonces las variables será contador de revistas 1, era mi variable, y entonces voy a tipo integer, inicia en 0, y le voy a decir que esto tiene un icono. Podría ser una variable interna de conteo, de manejo interno, y también si coloco acá en icon y luego clic acá, entonces estoy diciendo que esta variable, aparte de contarse, va a ser visible también acá. Hago lo mismo con una segunda variable, cr2, contador de revistas 2, del tipo integer, y entonces clic en icono y clic en la posición donde quiero que se muestre contador de revistas 2. Aunque esto está mal, siendo lógico, diremos que primero está contador de revistas 1, contador de revistas 2. ¿Sí? Y finalmente tendré el contador de revistas o de no compra de revistas, ¿no? Entonces, contador de ninguna revista, CNR se llama. También entero, es un icono, y entonces en la tercera posición, contar una revista, 2 revistas y 0 revistas. ¿Sí? Entonces sería así. O siendo lógicos, 0 revistas, 1 revista, 2 revistas. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a entonces darle tiempos a estos elementos, al proceso. Y entonces, estando en inicio, esto es inmediato, viene acá. Sabemos que viene cada 30 minutos, lo que le da tiempo al anterior misionero a trabajar acá. Y entonces, una vez que está en este punto, recién podría pedir que llegue el siguiente misionero. Cuando llega a la casa, en la casa entonces él se queda durante wait 6 minutos, habíamos dicho, en la puerta, entre que toca, le hable, entonces wait 6 minutos. Si hago clic en operación, vean que tengo también la interfaz esta donde él espera 6 minutos. Cuando entro a la sala, y estamos acá en la sala, él se queda más tiempo, y estamos hablando de wait 15 minutos, ¿no? Entonces 6 minutos y 15 minutos. Finalmente vamos a ver lo que es, bueno, podríamos someterlo ya al proceso de correr y ver que está bien para introducir los otros elementos. Para eso entonces necesito definir algunos elementos. En options tengo por qué tiempo voy a correr, ¿sí? Para que me dé tiempo a ver cómo está esto. 5 horas, ok. Build options o general information, le doy el nombre acá, misioneros, ¿sí? Y
clic en grabar. Aquí está grabar. Entonces estoy acá, lo voy a grabar en mis documentos de la materia de SIS 311 que tengo acá, modelos de ProModel. Ya tenía ahí uno misioneros, pero voy a tener un segundo misioneros, y se graba y corro la simulación. Vean que estos no han entrado, tampoco he entrado a la casa, tampoco. Me está yendo muy mal, parece. No he definido probabilidades, y lo que hace esto es elige la primera ruta libre, entonces nunca va a venir acá, entonces siempre va a venir por este lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo indico eso? Simple, voy a Build Processing, y entonces estoy en este punto en donde tengo dos rutas, la casa, y aquí tengo dos rutas, lo que les decía, se va a fin y se va a sala. ¿Cuál de estas rutas toma? La primera disponible. ¿Y cuál siempre va a ser la primera disponible? La salida. Entonces tengo que configurar rule, y en rule colocar en probabilidad y decir, entonces, el 0.50 de las veces, 0.5, ¿no? Opción probabilidad, estoy diciendo 0.5% de las veces se va por ahí, y probabilidad también 0.5% de las veces se va por ahí. Vean que esto tiene que sumar 1, ¿sí? Y entonces ahora si corro, recién veré que esto está funcionando, pero haré algo más. Haré que funcionen estos contadores, porque para que funcionen tengo que estar en la sala, ¿no? Estoy en la sala, el misionero está en la sala y ahí está 15 minutos. Y entonces, estando en la sala, él tiene que al final ver si ha vendido o no revistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se genera un número aleatorio R, ¿sí? R es igual a random, creo que es. No sé si pueden verificarme la sintaxis exacta de random, las que tenían ayer. Entonces hago la instrucción if R es menor a, si estamos hablando entonces de 66, un sexto y un sexto, entonces esto sería 4 sextos, ¿no? Si eres menor a 4 sextos, entonces incremento mi contador de no revistas. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, else, if R menor a un sexto, les pido que revisen esta sintaxis por si estoy equivocado. Entonces, contador de revistas 1 se incrementa en 1, inc, contador de revistas 1. Y finalmente el else, incremento contador de revistas 2. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera yo tendré la lógica asociada a si se ha vendido o no revistas. Tengo errores. Random dice a identificador R, entonces tengo que definir R como variable. Build variables, variable R del tipo real.
nada más, no es visible, eso no. Random, ¿cuál es la sintaxis de random? ¿Recuerdan? En el código de ayer está. Vamos a processing y entonces bien, continuamos con la explicación del modelo de los misioneros. En este caso entonces vemos cómo ha quedado nuestro modelo. Vemos que ahora sí el misionero llega a la casa, en algunas oportunidades entra a la sala y luego se va. Y entonces tenemos contadores asociados a no vendió revistas, vendió una revista y vendió 2 revistas, ¿no? Hasta ahora 2 oportunidades vendió 2 revistas y 6 oportunidades no vendió nada, ¿no? Entonces está listo nuestro sistema para introducir el recurso dueño de casa que está ya creado acá. Dueño de casa, recurso. ¿Cómo lo vamos a manejar entonces al recurso? Tenemos que definir la red en la cual se va a mover este recurso en esta opción, spec, especificaciones de la red, ¿no? Entonces acá vemos que no hay ninguna red todavía definida o camino por el cual él podría transitar. Eso lo hacemos en build path networks. Entonces se va a llamar la red 1. Esta red 1 tiene sus propios datos y quizás importante mencionar el from. Entonces hago que va a estar en la casa y va a salir a recibir al misionero. Esa es la red entonces definida. ¿Sí? No ha grabado porque no he hecho doble clic. Acá haré doble clic y ahí termina la red. Se va a mover de la sala a la puerta, de la sala a la puerta. ¿Sí? Y entonces es desde N1 a N2. Podría haber una red mucho más complicada, ¿no? Y entonces las interfaces que se definen son las siguientes. Hago clic derecho. La interfaz en el punto N1 va a estar asociada a la localización sala. Clic sala. Bajamos un punto. Me está dejando. Ahí está. Clic derecho en Node. Entonces N2 sería el siguiente punto y la localización asociada es la casa. ¿Sí? Entonces defino la red y sus interfaces, es decir, sus asociaciones o a qué está ligado cada uno de estos puntos, indico acá en las interfaces. Bien, entonces voy a build path networks, estoy, sí, y me falta además indicar lo referido al recurso, en este caso a el dueño de casa. La red que él maneja entonces es Net1, que es la que he creado. ¿Dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado en N1 siempre en su sala. Y cuando le llamen, irá donde tiene que ir. Y cuando lo liberen, dice, retornará a su casa, al home, ¿no? Al punto N1. Hay otros datos acá que están por defecto. Bien, ahí está el dueño de casa y entonces
Para que esto funcione tengo que hacer build en processing. En processing, ya saben, cuando está en la casa, tengo acá esta ruta que está de más, hay que borrar esta. Edit, delete. Entonces tengo inicio, casa, sala. Entonces, estando en la casa, el comando que ayer ya les había adelantado es get dueño de casa. Entonces llego a la casa y lo que hago es pedir al dueño de casa. Converso con él por 6 minutos y entonces lo libero al dueño de casa con free, creo que es. ¿No recuerdan lo de ayer? O put es free o put, no me acuerdo. Lo revisamos ahorita. Y lo mismo ocurre en la sala. Cuando vamos a la sala, solicito el recurso y eso lo solicito con get dueño de casa. Y para liberar el recurso también free dueño de casa. No me suena mucho ese free. ¿Qué tal? Algo que está ocurriendo también de manera inmediata es que se mueve instantáneamente, ¿no? Y entonces, para que se mueva así, para que parezca que camine, entonces hay que darle también al recurso cómo se mueve, ¿no? Entonces eso está en la red, creo, Pad Networks, ¿sí? Speed por distancia, ahí. Y entonces en el recurso yo tendré cómo se mueve, cuál es la velocidad de movimiento del recurso, ¿sí? Aquí está 150 fpm, ¿sí? La forma en la que se mueve. Ahora sí, si corro, van a ver que ahora sí parece que se moviera el recurso hacia la puerta. Aunque ese 150 parece que está muy rápido. Bien, así entonces concluiría el modelo. Vamos a terminar con esto la grabación.